Muy buenas noches, queridos hermanos. La paz esté con ustedes. En esta noche les quiero hablar sobre la iglesia que dejó nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años. Pero antes de eso vamos a hacer una pequeña oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, danos tu Espíritu Santo para que podamos entender las Sagradas Escrituras. Abre nuestros corazones y nuestros pensamientos, que tu semilla sea sembrada y pueda crecer ampliamente en tierra fértil. Todo está en tus manos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Vamos a comenzar con este tema, con esta enseñanza. ¿Cuál es la iglesia que nos dejó nuestro Señor Jesucristo? Vamos a partir con qué es una iglesia. Una iglesia es un grupo de personas, una congregación es un grupo de personas. Ahora vamos a hablar qué es religión. Religión, cuando una persona dice que tiene religión, es cuando alguien dice que tiene una unión con Dios. Y a eso se le llama religión. Nuestro Señor Jesucristo llega aquí a esta tierra y Él quiere que nosotros tengamos una religión. Nuestro Señor Jesucristo nos deja una religión y una manera para que nosotros podamos unirnos con el Padre. Vamos a irnos al libro de Efesios, capítulo 2, verso 12 en adelante. Vamos a estudiar los capítulos y versículos para que podamos fundamentar cuál es la iglesia que dejó nuestro Señor Jesucristo esta noche. Vamos a irnos a Efesios 2:12. Antes de poder comenzar a leer el texto, quiero decirles, la Biblia tiene un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. Pienso que todos estamos claros en eso. Ahora, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel era el pueblo elegido por Dios. ¿Qué significa esto? Dios tenía algo en especial con el pueblo de Israel. Entonces, no quiere decir que solo ese pueblo existía. Había mucho más pueblos, muchos pueblos paganos. Y estaba el pueblo de Israel. ¿Qué significaba esto? Que el pueblo de Israel tenía al Dios verdadero. En cambio, los pueblos paganos tenían un Dios falso. Entonces Jesucristo llega y Él quiere cambiar todo. Él quiere que todos seamos uno solo. Ahora, vamos a darnos cuenta en el libro de Efesios capítulo 2, verso 12 en adelante. Se lo voy a ir leyendo detenidamente. Aquí podemos encontrar la verdad, hermanos, en la palabra de Dios. Así que tomen su Biblia y vamos a ir estudiando cada capítulo y cada versículo para poder fundamentar la iglesia que dejó Cristo. Dice Efesios 2:12. Comienza así. En aquel tiempo no esperaban un Mesías. No tenían parte en el pueblo de Israel y no les correspondían las alianzas de Dios ni sus promesas. ¿De quién está hablando ahorita? Están hablando de los pueblos paganos. Los pueblos paganos en el antiguo pacto no esperaban un Mesías, no esperaban a un Salvador. Entonces, ¿quiénes tenían la alianza con Dios? Los israelitas. ¿Quiénes tenían las promesas de Dios? Los israelitas. Vamos a ver qué dice el texto. Dice, y sigue, ustedes vivían en este mundo sin esperanza. ¿De quién están hablando?
Cuando se refiere a ustedes, se refiere de nosotros, porque nosotros somos paganos. Y en aquel tiempo que fue escrito esto, se refiere también claramente a los pueblos paganos. Dice: ustedes vivían en este mundo sin esperanza y sin Dios. Pero ahora, en Cristo Jesús, y por su sangre, ustedes que estaban lejos han venido a estar cerca. Perfecto, vamos a continuar con el texto. Dice: Él es nuestra paz. Él ha destruido el muro de separación, el odio de los dos pueblos. ¿Cuáles son los dos pueblos? El pueblo de Israel, y encierra el otro pueblo, todos los pueblos paganos. Dice: ha hecho uno solo en su propia carne. ¿Qué significa? El pueblo de Israel, los pueblos paganos, los hizo uno solo en su propia carne. ¿En la carne de quién? De Cristo Jesús. Vamos a continuar. Dice así: destruyó el sistema represivo de la ley e hizo la paz a los dos pueblos en él, creando de los dos un solo hombre nuevo. Miren qué maravilloso. De los dos pueblos, del pueblo de Israel y todos los pueblos paganos, hizo un solo pueblo, a eso que se le llama un hombre nuevo. Vamos a ver quién es ese hombre nuevo. Dice: destruyó el odio en la cruz, y habiendo hecho de los dos un solo pueblo, los reconcilió con Dios por medio de la misma cruz. Esto es maravilloso. El pueblo de Israel y todos los pueblos paganos se vuelven uno solo en Cristo Jesús. En el momento que Jesucristo muere, comienza una nueva alianza, un nuevo pacto con Dios, que el pueblo unido, completo, queda reconciliado con Dios. ¡Qué maravilloso! Vamos a continuar. Vamos a continuar en Efesios capítulo 3, verso 8 en adelante. Vamos a ver qué dice Efesios capítulo 3, verso 8 en adelante. Dice así: a mí, el menor de todos los creyentes, se me concedió esta gracia de anunciar a los pueblos paganos la incalculable riqueza de Cristo. ¿Quién está hablando en este momento? Está hablando el autor de esta carta a los Efesios, que es Pablo. Dice así: a mí, vamos a repetirlo, el menor de todos los creyentes, se me concedió esta gracia de anunciar a los pueblos paganos la incalculable riqueza de Cristo y de esclarecer en qué forma se va realizando el proyecto secreto escondido desde siempre de Dios. Mira qué interesante. Hay un proyecto secreto y Pablo es uno de los encargados de esclarecer. Significa de poner, de darle la forma exacta, de explicar bien a los pueblos el proyecto secreto. Vamos a continuar. Dice: el proyecto secreto escondido desde siempre en Dios, creador del universo. Vamos a continuar con los versos 20 y 21. Dice así:
vamos a darnos cuenta cuál es ese proyecto secreto. Dice así: a Dios, cuya fuerza actúa en nosotros y que puede realizar mucho más de lo que pedimos o imaginamos. A Él la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. Pongamos el ojo donde dice: a Él la gloria. ¿A quién le estamos dando la gloria? A Cristo, ¿verdad? A Dios. Le estamos dando la gloria. ¿Dónde se le da la gloria a Dios? Dice el texto: en la iglesia. Entonces en el texto está diciendo en singular, la iglesia, no está diciendo las iglesias. La Biblia es clara y Pablo está diciendo que hay un proyecto secreto que quiere que el Señor Jesucristo, que los dos pueblos, los paganos y los israelitas, se vuelvan uno solo en Cristo Jesús, en la nueva alianza. El Señor mismo está dando la oportunidad de reconciliarnos todos con el Padre. ¿Estamos claros? Y el proyecto secreto que está dando Dios es que se le dé la gloria. ¿Dónde se le va a dar la gloria a Dios? En la iglesia. Hay una sola iglesia que está dejando nuestro Señor Jesucristo. No son muchas iglesias, solamente hay una iglesia. Y a Él se le va a dar la gloria. ¿Hasta qué tiempo? Vamos a darnos cuenta. Vamos a leerlo nuevamente. Dice así: a Dios, cuya fuerza actúa en nosotros y que puede realizar mucho más de lo que pedimos o imaginamos. A Él la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. Vamos a ver hasta cuándo. Por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. La palabra de Dios es clara, hermanos, muy clara. Vamos a darnos cuenta que quién es el personaje que no quiere que nosotros le demos la gloria a Dios en la iglesia. El único que no quiere que nosotros le demos la gloria a Dios en la iglesia es Satanás. Satanás está encargado de hacer lo contrario. Es el que le lleva la contraria a Dios en todo. Nuestro Dios es bien, Él es mal. ¿Qué va a hacer Satanás para que no le demos la gloria a Dios en la iglesia? Él nos va a engañar porque Él es padre de toda mentira. Él es el padre de la mentira, Satanás. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a crear más iglesias para que las personas no le den la gloria a Dios en la única iglesia que el Señor Jesucristo está dando. Entonces, hermano, te estás dando cuenta del gran problema que existe con todas las denominaciones que se están creando llamadas iglesias. Es un problema porque la Biblia está diciendo que solamente se le da la gloria a Dios en la iglesia por todas las generaciones y por todos los tiempos. Amén. Entonces tú puedes comprobarlo en Efesios 3, verso 20 y 21. Porque es muy importante que la palabra de Dios pueda esclarecerse. Entonces, debemos de tener esos fundamentos bíblicos para que no podamos, que una persona venga a arrebatar nuestra fe. Pero vamos a seguir. Ya estamos notando los perfiles de la iglesia que está dejando Cristo. Vamos a darnos cuenta un poco más de esta iglesia que está dejando Cristo. Vamos a Marcos 3:13, el Evangelio de Marcos 3:13. Vamos a darnos cuenta cuáles son los
los integrantes de esta iglesia en Marcos 3:13. Vamos a buscarlo en nuestra Biblia. Vamos a comenzar. Dice así: Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso, y se reunieron con él. Así instituyó a 12. Mira qué interesante. ¿Cuántos? Haz esta pregunta y respóndetela tú mismo o tú misma. ¿Cuántas personas seguían al Señor Jesucristo? Una cantidad grandísima, ¿verdad? Entonces en el texto está diciendo que subió al monte y llamó a los que él quiso. Pero qué interesante que solo eligió a 12 de tantas personas que seguían a Cristo. Vamos a darnos cuenta quiénes son estas personas. Dice así, continúa: a los que llamó también apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, dándoles poder para echar demonios. Mira, qué interesante. Elige a los que él quiso, de tantas personas, tanta cantidad de gente que seguía a Jesucristo. Él eligió a los que él quiso. Ahí va poniendo a estas personas dentro del proyecto. Y ya 12 personas es una congregación, es una iglesia. ¿Y por qué es una iglesia? Ahora es una iglesia cristiana porque Cristo está tomando a estos hombres y los está mandando a predicar. Entonces esta es una iglesia cristiana. Vamos a darnos cuenta cuáles son los detalles que tiene esta iglesia cristiana. Vamos a irnos a Mateo 16:13. Vamos al Evangelio Mateo 16:13. Mateo 16:13. 16:13. Vamos a darnos cuenta cuáles son las preguntas que le hace nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. Te vas a dar cuenta en Mateo 16:13. Pongamos mucha atención y con nuestra Biblia vayamos leyendo juntos. Dice así: Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando ahí, preguntó a sus discípulos: según el parecer de la gente, ¿quién es este Hijo del Hombre? Respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, o Jeremías, o alguno de los profetas. ¿Qué nos quiere dar a entender estos versos? Nos está diciendo teológicamente que hay muchas personas que van a predicar de Cristo, pero ahora te voy a hacer la pregunta a ti y vayamos con el texto. Dice: unos dicen que eres Juan el Bautista. Cristo no es Juan el Bautista. Otros dicen que eres Elías. Cristo no es Elías. O Jeremías, o uno de los profetas. ¿Qué nos quiere dar a entender? Que en este tiempo y en aquellos tiempos siempre ha existido personas que predican de Cristo, pero erradamente, no correctamente. Pero vamos a ver qué es lo que respondieron las personas que Él eligió en ese monte y les dio poder para expulsar demonios. Vamos a ver qué es lo que responden ellos, sus elegidos. Dice así el verso 15. Jesús les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo.
Jesús le replicó: feliz eres, Simón Bar-Jona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora vamos a hacernos una pregunta. ¿Contestó correctamente Pedro, uno de los elegidos de Cristo? Claro que sí. ¿Por qué? Porque él sí conocía realmente a Cristo y fue revelado por el Espíritu de Dios. Qué maravilloso, porque Pedro es uno de los que eligió, y vamos a ver qué autoridad le va a entregar a él. En el verso número 18 dice así: y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, qué maravilloso es. Aquí es donde Cristo está edificando la iglesia sobre Pedro. Pedro es uno de los integrantes de la iglesia, muy importante, porque Cristo va a construir la iglesia sobre Pedro. Pedro la va a dirigir. Vamos a ver qué continúa. Dice así: sobre esta piedra edificaré mi iglesia, los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. ¿Cuáles son los poderes de la muerte? Los poderes de Satanás. Todo lo que esté en contra de la iglesia que está dejando Cristo, jamás la podrá vencer. ¿Qué sigue? Yo te daré la llave del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Pedro, simbólicamente, la llave del reino de los cielos, le está diciendo Jesucristo a Pedro: yo te doy autoridad para que tú tomes las decisiones en mi iglesia, la que estoy fundando sobre ti. Hay una iglesia verdadera, hermanos. Y vamos a hacer un resumen nuevamente. El pueblo de Israel, los pueblos paganos se volvieron uno solo en la cruz con el pacto de la sangre de Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo? El Señor Jesucristo deja 12 discípulos, 12 apóstoles, a las cuales les da poder para ir a predicar y para poder ir a expulsar demonios. Nombra a un hombre para que edifique su iglesia y le da las llaves del reino de los cielos para que pueda atar y desatar cualquier decisión que él tome será agradable hacia Dios. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de todo, es el sinónimo de todo, podríamos afirmar que es católico, universal. ¿Por qué? Porque Jesucristo manda a todos sus discípulos, a sus 12 discípulos, a predicar. Y vamos a ver hasta dónde los manda. Vamos a darnos cuenta en el texto bíblico si los manda solo a un lugar a predicar o si es a todas las naciones. Vamos a darnos cuenta en los siguientes textos bíblicos. Dice así, Mateo, vamos a irnos Mateo capítulo 28, verso 18 en adelante. Mateo 28, 18. Mateo 28, 18. Dice así, comienza así. Jesús se acercó y les habló así: me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enséñenles
a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Maravilloso. Vamos a darnos cuenta, Jesucristo los mandó a un lugar ahí cerca a predicar. No, los mandó a todos los confines de la tierra a predicar el Evangelio, a extender el Evangelio por todas las naciones. Entonces, cuando hablamos de la iglesia que está fundando Cristo, es una iglesia católica universal, porque manda a sus discípulos que Él eligió en el monte, porque Él quiso a sus 12 discípulos a que fueran a predicar a todas las naciones. Entonces, qué interesante es que les voy a dar un ejemplo. La iglesia católica es la iglesia que fundó Cristo. La primera lectura, el Salmo, el Evangelio, la proclamación, es igual de una iglesia local donde tú estés escuchando en Roma, en Asia, en África, en Centroamérica, en Sudamérica, en Norteamérica. Es el mismo, es el mismo evangelio, la misma palabra en todos los confines, hasta en el rincón más pequeño del planeta. Saben de la Iglesia Católica, la que Cristo fundó hace 2000 años en Jerusalén, en el año 33. ¿Es palabra de Dios? Sí. ¿Está escrito? Sí. ¿Lo podemos comprobar? Sí. No son palabras de hombres, es palabra de Dios. Vamos a darnos cuenta cómo es, cómo Cristo compara su amor con la iglesia, cómo compara su cariño por su iglesia. Vamos a irnos a Colosenses capítulo 1, verso 18. Colosenses 1, 18. Colosenses 1, 18. Pueden buscarlo en su Biblia. Colosenses 1, 18. Carta a los Colosenses 1, 18. Dice así: y Él es la cabeza del cuerpo. ¿De quién estamos hablando? De Cristo. Es decir, de la iglesia. Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Sigue. Él, que es el principio, el primer nacido entre los muertos, para que estuviera en el primer lugar en todo. Así quiso Dios que el todo se encontrara en Él. El primer ejemplo, Cristo es la cabeza, su cuerpo místico es la iglesia. Vamos a continuar. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 8. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 8. Capítulo 15, verso 8, que dice así: y se me apareció también a mí. Iba a decir al aborto, el último de todos, porque yo soy el último de los apóstoles, ni siquiera merezco ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. ¿De quién estamos hablando ahorita en este texto? Estamos hablando de Pablo. Pablo era un perseguidor de la iglesia de Cristo. Lo está diciendo aquí en el texto. ¿Quién era Pablo? Era un fariseo, era un hombre preparado sobre la ley judía. Pablo era judío a los pies de Gamaliel. O sea, la forma de su preparación
académica, podríamos decir, era superior y él no aceptaba el Evangelio de Cristo. Por eso él dice que él es un aborto, es el último de los discípulos, porque es el último que se convirtió en Cristo. Y él dice y declara que él perseguía a la iglesia de Dios. Aquí hay otra prueba que dice, no seguía a las iglesias, sino que seguía a la iglesia de Dios. Vamos a continuar con el texto y dice así: sin embargo, por la gracia de Dios soy lo que soy, y el favor que me hizo no fue en vano. He trabajado más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. ¡Qué maravilloso! Vamos a continuar con Hechos 9.1. El libro de Hechos 9.1. Hechos 9.1. Libro de Hechos 9.1. Dice así: Saulo, o sea Pablo, no desistía de su rabia, proyectando violencias y muerte contra los discípulos del Señor. Esta es otra aclaración, que Pablo seguía la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, y utilizaba violencia y utilizaba maltrato contra los discípulos de Cristo. Vamos a continuar. Se presentó al sumo sacerdote y le pidió poderes, le pidió autoridad para poder seguir a la iglesia de Cristo. Dice, se presentó al sumo sacerdote y le pidió poderes escritos para la sinagoga de Damasco, pues quería detener a cuantos seguidores del camino encontrara, hombres y mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén. Sigue. Mientras iba de camino ya cerca de Damasco, le envolvió de repente una luz que venía del cielo. Cayó al suelo y oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él: ¿quién eres tú? Y él le respondió: yo soy Jesús a quien tú persigues. Es muy interesante esta lectura, hermanos. Le dice: ahora levántate y entra en la ciudad, ahí se te dará lo que tienes que hacer. Aquí comienza otra aclaración, que Pablo perseguía a la iglesia de Dios y Cristo le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo le dice: ¿quién eres tú? Soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Es muy interesante todo esto, hermanos, muy interesante. Vamos a darnos cuenta qué más nos dice la palabra de Dios sobre la iglesia de Cristo, la iglesia verdadera. Vamos a irnos a Lucas capítulo 10, verso 16 en adelante. Lucas 10, 16. Lucas 10, 16. Vamos a darnos cuenta. Él eligió a 12 discípulos. ¿Estamos de acuerdo? 12 discípulos. Los envió a predicar a todos los confines de la tierra. A todos los confines de la tierra. Vamos a darnos cuenta que ellos proclaman el Evangelio, proclaman la palabra divina de Dios, la palabra divina del Creador del cielo, la tierra, el mar y todo cuanto lo llena. Ahora vamos a darnos cuenta quiénes son los dichosos que escuchan las palabras. Vamos a ver qué pasa con esas personas que aceptan el Evangelio de Cristo y quienes no aceptan el Evangelio de Cristo. Lucas 10, 16 en adelante. Leamos juntos. Dice así:
Quien les escucha a ustedes, me escucha a mí. Quien les rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado, al Padre de los cielos. Quien rechaza la palabra de Dios proclamada por un discípulo enviado por Él, un discípulo ordenado por Él. Quien rechaza esa palabra, rechaza al mismo Jesucristo y rechaza al mismo Dios Padre y Espíritu Santo. ¿Qué cosas en este siglo XXI podemos observar? Que la palabra de Dios ha hecho una regla, una costumbre. ¿Por qué estamos rechazando la palabra de Dios si es palabra viva? ¿Por qué la estamos rechazando? ¿Por qué decimos estamos aburridos? No queremos saber nada de la iglesia. Nos estamos dando cuenta de la gravedad que tienen esas palabras. Estoy cansado, no quiero leer la Biblia. Estamos rechazando a nuestro Señor Jesucristo, estamos rechazando al Padre que está en los cielos. Entonces es momento de continuar con el tema, pero también es un llamado de atención a que reflexionemos que la palabra de Dios es tan importante, es muy importante para nuestras vidas como hijos de Dios, como hijos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es muy importante y es muy serio. Vamos a continuar con el tema, hermanos. Vamos a irnos a Primera de Timoteo 2:4. Vamos a irnos a la Primera de Timoteo 2:4. Para concluir con el tema, vamos a Primera de Timoteo 2:4. Pues, ¿cuál es el querer de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál es el querer de Él? El querer de Él es este. Dice, pues Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Gloria a Cristo Jesús. Hermanos y hermanas, hemos concluido con esta enseñanza. Vamos a darle gracias a Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, ha sido sembrada la semilla del reino. Ahora te toca a ti hacerla crecer por tu amor y tu misericordia, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, con todo el amor y con todo el cariño, su servidor les brinda esta pequeña enseñanza. Si te gustó, hermano, compártela. Me ayudarías con un dedito así o un dedito así, pero haz ahí tu ayuda a la obra para que nos sigamos enriqueciendo con los fundamentos bíblicos, y seguiré compartiendo más temas interesantes como este, que será de mucha ayuda para tener mucha firmeza en nuestra fe católica. Que pases una feliz noche. Bueno, si es de día, feliz día, como esté tu día. Que te la pases de lo máximo, de lo mejor. Comparte, dale me gusta y suscríbete a este canal. Invita a otros amigos a que sigan creciendo en la fe católica, la iglesia verdadera que Cristo fundó hace 2000 años, en el año 33 en Jerusalén. Hasta pronto.